Señor, esa tentación de mirar el teléfono. De pies, busquen sus Biblias, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Capítulo 5, versículos 16 al 18. Y hoy vamos a ver a quién seguiremos o a quién estamos siguiendo. Pero el capítulo 5 dice así, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Y vemos aquí, hermanos, primero que como cristianos genuinos en Cristo, creyentes más bien, cristianos verdaderos, creyentes que hemos puesto de ver a nuestra confianza con todo el corazón en Cristo Jesús, es nuestro más sincero deseo caminar con Él y servirle fielmente. Ese es el deseo que tenemos. Yo creo que si tú conoces a Cristo, tú sabes lo que estoy hablando. El pasaje que estamos considerando no trata, ahora muy importante, no trata de falta de servicio. Todos estaban sirviendo al Señor aquí, a que esa carta ha sido dirigida. Pero sino más bien de en qué fuerza estamos sirviendo. En qué fuerza se ofrece el servicio a nuestro Señor. Es decir, ¿el cristiano sirve en sus propias fuerzas o está sirviendo en el Espíritu de Dios? Entonces, la cuestión aquí no es si estamos sirviendo o no. Esta carta es dirigida a los que están sirviendo al Señor. Pero, ¿cuál es? ¿En qué estás confiando? ¿En tus propias fuerzas, esfuerzos o en el poder del Espíritu Santo? En capítulo 2, unos 2 capítulos, 3 para atrás, más bien, 3 capítulos para atrás, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, ¿en qué? Vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. En otra palabra, la fe que ahora yo vivo, la vida que ahora vivo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otra palabra, no confiando en mis propios esfuerzos, sino confiando en el Señor. Lo vemos entonces aquí que hay 3 puntos que yo quiero tocar y después la conclusión. Primero, hay una decisión entre 2 decisiones. Hay una decisión entre 2 decisiones. ¿Okay? Primero, hermanos, como creyentes, tenemos que ver aquí que hay 2 poderes, hay 2 fuerzas dentro de cada verdadero creyente en Cristo. Esta es la carne que ha estado con Él desde su primer nacimiento, cuando nació físicamente, y a todos nos tocó nacer físicamente. Y después, esa es la carne, y después el Espíritu Santo, que ha estado con nosotros desde que nacimos de nuevo, o desde la regeneración, desde que hemos
conocido a Cristo. Entonces hay una decisión entre dos que debemos de tomar. Hay dos opciones. La primera, en versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces debemos de andar en el Espíritu. Esa es la primera opción que nos dice aquí. ¿Y cómo podemos caminar o andar en el Espíritu? Suena bien para leerlo, otra cosa para hacerlo. Y vemos entonces aquí primero cómo podemos andar o caminar en el Espíritu y cuáles son algunos pasos prácticos que podemos dar para poder andar en el Espíritu. Y primeramente vemos aquí conocer la palabra. Debemos de conocer la palabra de Dios. Quiero que miren conmigo en segunda de Pedro, el primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vemos aquí, versículo 19 al 21. Mira lo que dice. Porque si quiero andar en el Espíritu, ¿quién más que el Espíritu Santo para guiarme? ¿Y cómo me va a guiar Él? Pues en segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice así, empezando con versículo 19. Pero dale un poco de trasfondo, de explicación. Pedro era uno de los tres que estuvo con el Señor en el monte cuando Él fue transfigurado en su gloria. Y estaba Elías y Moisés al lado de Él, a cada lado. Y Pedro abrió su boca, hacemos tres enramadas, como tres altares. Para ti, Señor, para Elías y para Moisés. Y el Señor lo reprendió del cielo. Y ya sabemos qué pasó. Este es mi hijo amado. Obedécele. ¿Y por qué estaba poniendo Moisés y Elías al mismo nivel? Tres altares. ¿Cómo es eso? Solo Cristo merece un altar. Y el Padre se enojó con Pedro. Eso que pasó en Mateo. Vemos entonces aquí ahora. Él está dando su testimonio. En capítulo 1, versículo, vemos aquí entonces en capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 19. Porque él habló de esa experiencia en versículo 17, de que acabé de explicar. En el versículo 19, él dice, tenemos también la palabra profética, que es la palabra de Dios, más segura. Es decir, que aunque estamos con el Señor en el monte y vimos su gloria, hay algo más todavía segura que la visión que hemos visto. La palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien, que se les conviene en estar atentos. Hablamos de eso en la clase. Oír la palabra atentamente. Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En aquel entonces no había linternas eléctricas, pero había antorchas. Y cuando estaba muy oscuro, la antorcha es lo que daba luz. Y la palabra es una antorcha en la oscuridad. Y dice aquí entonces, en el versículo 19, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya cuando viene el día, no es necesario una antorcha. Cuando viene Cristo, ya no tenemos que leer la Biblia, lo vamos a ver cara a cara. Y Él nos va a hablar. No vamos a estar limitados a libros con tinta y papel. O celulares, como que muchos de ustedes traen celulares. Pero el hecho es, ya no va a haber una Biblia que tenemos que estudiar en el cielo, porque el Señor nos va a enseñar cara a cara. Y dice aquí en versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que hay una Biblia católica y bautista y no. Hay solo uno. Y no cree también que Isaías, creo que voy a escribir un libro, o Pablo, creo que voy a escribir un libro. No fue así. Dios inspiró a estos hombres. No era interpretación privada. Hay solo una interpretación, es la correcta. Y vemos entonces aquí, entendiendo versículo 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo llegamos entonces a tener la Biblia? ¿Cómo llegó hacia nosotros?
Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie se sentó, creo que va a escribir un libro bíblico, no fue así. Pablo escribió cartas a diferentes ciudades, a iglesias en diferentes pueblos. Isaías escribió, Samuel, hombres que escribieron la historia, libros históricos como Samuel, o libros proféticos como Jeremías, Isaías. Ellos escribieron, ellos nunca sabían que sus libros y sus palabras iban a ser parte de algo tan hermoso como la Biblia, pero así salió. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero andar en el Espíritu, ¿quién más que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras para guiarme? ¿Y cómo me va a guiar Él? Con su palabra. Porque es luz para nosotros, es alimento para nuestras almas, es luz para nuestros ojos espirituales. Entonces, vemos, acabamos de cantar un himno, ¿verdad? Se abre mis ojos a la luz. ¿Qué luz? La palabra de Dios. Entonces vemos aquí, hay que conocer la palabra. Y si usted va a nada más leer de vez en cuando la Biblia y sus versículos favoritos, olvídalo. Usted no va a de veras crecer como se debe, y menos estará caminando en el Espíritu. Estará andando tal vez en sus emociones, y tal vez buenas emociones. Usted ama al Señor y usted lo quiere, y usted anda impulsado por tus emociones, pero no por el Espíritu. Y eso es peligroso. Otra manera en que podemos también andar en el Espíritu, como dice aquí en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Obedecer la palabra. Ya hablamos de eso en la clase también, ya sabemos, pero hay otro lugar donde Saúl, el primer rey, no obedeció. Y si usted mira conmigo en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, muchos años para atrás ahora, muchos años, unos 1000 años antes de Cristo. Y en el primer libro de Samuel, mira conmigo el capítulo 15. En capítulo 15, cuando Saúl no obedeció y hizo sacrificios y no esperó al profeta, y él tomó sobre sí la libertad de hacer el trabajo de Samuel, un sacerdote. Bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, dice así Samuel al rey Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora mire, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, tú puedes dar mucho dinero, tú puedes servir fielmente aquí en la iglesia, pero si eres desobediente en su vida personal, en sus asuntos personales, todo tu servicio, todo el dinero que has dado, Dios no le interesa esas cosas, porque Dios quiere obediencia a su palabra antes que tu dinero. Yo sé que hoy en día casi no hablamos así, los pastores tienen fan de pedir dinero. No. Si yo tengo que escoger entre una iglesia que da mucho dinero, una iglesia obediente, yo prefiero una iglesia obediente a la palabra de Dios. Dios proveerá, no me preocupo. Yo no confío en las billeteras de ustedes o las cuentas de banco y los cheques de ustedes. Yo confío en el Señor. Él nos toca para dar. Pero el hecho es, ¿qué es más importante para Él? ¿El dinero que tú das? No, tu obediencia. Es lo que Él quiere. Tu obediencia, mi obediencia a su palabra. Prestar atención y obedecer. Es lo que dijo Samuel. Eso es más importante para el Señor que cualquier sacrificio. Y no todo sacrificio es monetario. A veces sacrificio en tiempo. Estoy sirviendo al Señor. Mira, estoy tocando en la alabanza. Estoy enseñando el culto infantil. Estoy ayudando en la cuna. Estoy discipulando. No le hace si tú no obedeces al Señor en tu vida personal. Mucho de lo que tú haces no le interesa al Señor. Entonces es muy importante. Para andar en el Espíritu es necesario obedecer la palabra. No nada más conocerla, pero obedecerla.
¿Qué haces con lo que sabe? Muchos confunden el leer muchos libros y estudiar la Biblia con el hacer. No, es más oír. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que has aprendido? Y después vemos también otra manera de andar en el Espíritu, como dijo Pablo a los Efesios, sé lleno de Él. Si usted mira conmigo, después de Gálatas está Efesios, muy fácil de encontrar. Si ya estás en Gálatas, el libro que sigue es Efesios. Y mira lo que dice Pablo en versículo 18. Vamos a 17 también. Dice 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Quién es el insensato? Dijo Jesús, el que oye mi palabra y no las hace. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Cuidado con los licores, está diciendo él, en lo cual hay disolución, desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, tome en cuenta aquí, como el vino le va llenando a uno, pierde control, comienza a hablar tonterías, hasta a veces ni se puede parar y se queda dormido. Gente ha muerto por la borrachera manejando, ha matado gente, mismo se ha matado. El licor toma control de uno. Dice, así como el vino, usando él aquí vino, toma control de uno, que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Eso que está diciendo él. Pero nadie puede llenarse del Espíritu Santo. Nadie. Muchas veces uno piensa. Yo he ido a veces, he predicado en muchas iglesias, a veces ya hasta a campamentos de jóvenes y todo, bautistas, pentecostales, iglesia nazarena, de todos tipos. Y a veces yo veo que la gente está parada ahí. Y el que está dirigido, los que están dirigiendo la alabanza, siguen. Y tú dices, ya, ¿cuándo va a acabar este? Pero este cree que va a producir este poder del Espíritu en la gente. Y la gente está fastidiada. Y nadie se siente porque le da pena. Y este que está cantando, sigue. Después de una hora, uno piensa, ¿cuándo va a acabar este? Eso me ha pasado a mí muchas veces. Entonces, le digo eso porque eso no es el Espíritu Santo. Esa es pura emoción del que está cantando y algunos que están escuchando. Pero la verdad, eso no es el Espíritu Santo. Entonces, veamos aquí. La Biblia dice en versículo 18, sed llenos del Espíritu. Tú no puedes llenarte, pero tú puedes permitir que Él te llene. ¿Sabes? Hay dos cosas que tú no puedes hacer. Nadie puede crucificarse, porque aunque usted alcanza a hacerlo los pies y una mano, ¿cómo va a hacer la otra? Nadie puede crucificarse por completo. Y nadie puede llenarse del Espíritu Santo. Dice, sed llenos, no llénense. Es decir, que Dios es el que nos llena. Es el que nos dio el Espíritu y es el que nos llena del Espíritu. Es muy importante porque muchos confunden sus emociones y creen que andan llenos del Espíritu. Y la verdad a veces, les pienso lo que voy a decir, a veces actúan como payasos. ¿Okay? Entonces, y es muy triste eso. Debo dar unas cosas que ha pasado en Estados Unidos. Yo no sé de México, pero yo sé que eso ha pasado. Hay gente, había unos 15 años para atrás, 20 años. En México también. La Santa Risa. Y la gente, no podía parar porque el Espíritu Santo los hacía reír. ¿Dónde está la Biblia de la Santa Risa? La Biblia habla que es algo serio. Andan riéndose todo el tiempo. El Espíritu Santo no hace eso. Y algo más que pasó eso en el estado de West Virginia y otras partes en el norte. Santo pegamiento. Te quedas pegado y no te puedes mover. Y por horas y horas. El pastor anda a cerrar la iglesia y regresa en la tarde. Ahí estaba todavía pegado. ¿En serio? Come on, esas tonterías, esas payasadas. Pero la gente cree, es el Espíritu Santo. Tal vez es un espíritu, pero no el santo. Otro espíritu. Hay espíritus engañadores. Y cosas así, cosas ridiculeces, hermanos. Una vez escuché una canción. Y me da tristeza, radio local aquí, cristiano, no voy a nombrar el nombre, pero donde un hombre dice, estoy borracho. Y bueno, eres el Espíritu Santo. Ay, por favor, no hablas así. Y cosas que no traen honra y gloria al Señor. Suena chistoso, pero la verdad es, para mí eso no es bíblico. Entonces, es muy importante entender que tenemos que ser llenos de Él. Permite que, ahora por ejemplo, si usted hay una botella, esa tiene una tapita, usted puede echar todo el agua que usted quiere y no va a entrar. Lo que Dios dice, quita la tapita para que te puedo llenar.
¿Cuál es la tapita? El orgullo, la terquedad, cosas así. Avaricia. Entonces lo que pasa, hay cosas que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? Más de su espíritu. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Cómo? Por medio del espíritu. Entonces Dios nos quiere llenar del espíritu, pero a veces hay tapas en nuestras vidas que no lo permitimos. Entonces, ok, pues que sigue así. Entonces nosotros pues entramos en líos, nos metemos en líos. Después estamos a veces, miramos, como lo regué, pues hubieras que el Espíritu Santo te guiara, pero tú fuiste terco, lo hiciste en tu manera, hiciste lo que tú querías y ahora estás pagando el precio. Todos somos culpables de eso. ¿Okay? Es una de las cosas que está diciendo Pablo, quita la tapa, yo te quiero llenar, dice Dios. Sed llenos, tú no te puedes llenar, pero yo sí te puedo llenar, dice Dios. Entonces vemos también andar en armonía con Él. ¿Saben? Quiero que miren conmigo el libro del profeta Amós. Y cuando lo encuentran con ustedes, sacude el polvo, porque yo creo que nunca han leído Amós, ¿ok? Pero ahí está en su Biblia. Créemelo por fe que está en la Biblia, ¿ok? Busca el libro de Amós. Y cuando encuentra el libro de Amós, busca el capítulo 3. Capítulo 3 de Amós. ¿Ok? Y versículo 3. 3:3. ¿Qué dice Dios aquí? Está hablando con su pueblo. Su pueblo fue muy terco. Eran terquísimos. Entonces dice aquí, y dice algo tan bonito, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra o las naciones. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dice, yo lo voy a castigar porque los amo. Después dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahí está. Podemos andar con el Señor, hay que andar en el Espíritu. Pero cuando no andamos en el Espíritu, no andamos juntos con Dios. Para que dos personas andan juntas, tienen que estar de acuerdo a dónde van. Si por ejemplo, yo estoy en el mall y yo quiero ir a Macy's y mi esposa quiere ir digamos a JCPenney, bueno, en la misma dirección. Entonces, ¿cómo vamos a la misma tienda si no estamos de acuerdo? Los dos tenemos que estar de acuerdo, ir a JCPenney o ir a Macy's. Es lo mismo si, por ejemplo, alguien aquí quiere agarrar un autobús para San Antonio. No, yo quiero a Monterrey, pero vamos juntos. ¿Cómo van juntos? ¿Cómo tú vas a San Antonio a un lugar y vas a Monterrey a otro lugar? ¿Cómo van juntos? Los dos tienen que estar de acuerdo. Y muchas veces en nuestras vidas, a veces somos tan absurdos y pensamos que Dios está con nosotros cuando todo el tiempo es que nosotros no estamos con Él. Y queremos obligarle que nos acompañe en nuestros caprichos. Por eso muchas veces, no sé cuántas, yo a veces desde un principio yo digo a la gente, cuando quiere un consejo en la oficina y quiere tomar 1 hora o 2 de mi tiempo, yo digo, ok, ¿quieres consejo de veras o nomás quiero un sello de aprobación? Que apruebo lo que ya decidiste. Cuando un hermano dice, pastor, estoy decidiendo si voy a San Antonio o no, ¿de veras estás decidiendo? No, ya tengo apartamento, ¿por qué andas perdiendo mi tiempo? Ya vas para ahí entonces. Ya decidiste lo que vas a hacer. Y así hacemos con el Señor muchas veces. Ya decidimos lo que vamos a hacer. Señor, debo de casarme con ella, es inconversa, pero ya tiene planes para casar. ¿Por qué pierdes el tiempo del Señor y el tuyo? Es una burla. Ir delante el gran trono del Señor, ese trono de gracia, pidiendo consejo cuando ya en tu mente ya decidiste lo que vas a hacer. Eso no es andar en el Espíritu y no andamos juntos. Okay, entonces andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice Amós 3:3. Y la verdad es Dios que está hablando por medio de Amós. Y vemos también aquí ahora entonces, la otra es, si yo no ando con el Espíritu, entonces estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Es una u la otra opción, o vas a andar en el Espíritu o vas a satisfacer los deseos de la carne. Y veamos entonces aquí versículo, regresando a Gálatas 5, en versículo 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne.
No hay otra manera. O vas a andar en el Espíritu o vas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, primeramente, ¿cómo podemos nosotros satisfacer los deseos de la carne? Bueno, primero, falta de conocimiento de la palabra. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y discierne aún entre que las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, en Hebreos 4:12, la Biblia, si tú la estudias como se debe, es como una espada que va a dividir entre lo que tú piensas y de ver lo que está en tu corazón. Entonces, a veces no nos gusta lo que está en el corazón. Queremos vivir en fantasías. Pero Dios nos muestra lo que está en el corazón por nuestro bien. Entonces vemos aquí, por falta de conocer la palabra, mire, muéstrame un cristiano que anda como una gallina con la cabeza cortada para acá, para así sin orden en su vida. Y te mostraré un cristiano que no conoce la Biblia, que no estudia la Biblia. Así es. Pero también una autoconfianza en uno mismo, hermanos. Cuando tú confías en tus habilidades, tal vez tú eres bueno para pensar, analizar, tú eres buen filósofo y tú tienes buenas ideas, tú has experimentado muchas cosas y yo estoy muy experimentado y tú te crees más de lo que eres. Déjame decirle una cosa. ¿Qué dice el capítulo 3 de Gálatas que hemos estudiado? Y él dice aquí en capítulo 3, ¿recuerda cómo comenzó el capítulo 3? Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué es un insensato? Uno que no hace caso a la palabra. ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos encantó? Usando palabras de brujería. Para no obedecer a la verdad. Después vamos al versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu? Hablando del Espíritu Santo. Por las obras de la ley, tú trabajaste, ganaste el Espíritu Santo como premio de tus labores. Obviamente que no. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues sabemos la respuesta, oír con fe. ¿Tan necios sois? Otra palabra, ¿tan tontos son? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora vas a acabar por la carne? Debe ellos estaban confiando en ellos mismos. Entonces, recuerdo que en el principio, el problema aquí no es hablando ahora de vicios y borracheras. Eso después vamos a hablar de eso la otra semana. Pero aquí está hablando de gente que sirven en la carne. Comenzaron en el Espíritu, fueron salvos, recibieron a Cristo, pusieron su fe en Cristo, pero con el tiempo se desviaron y comenzaron a confiar en sus propias, fueron autosuficientes. Comenzaron a confiar en sus propias habilidades. Cuidado, porque yo he visto eso en mi vida, yo he visto eso en la vida de muchos de ustedes, y yo oro, yo no ando diciendo cosas, yo oro que el Señor les muestra. ¿Por qué? Porque a veces una persona que no es muy sabia no puede discernir entre la obra de un capacitado y la obra de uno que es espiritual. Tú puedes ser un carnal muy capacitado y creer que andas bien. Y no es así. También haciendo provisiones para la carne. ¿Sabe qué, hermanos? Mira Romanos 13. Es un versículo que memoricé años para atrás. Creo que tiene 19 años. Tenía apenas un año en la fe. Pero en capítulo 13 de Romanos, en el versículo 14, dice, vestíos del Señor Jesucristo. Ahora mire, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuidado. Ahí puedo decir, por ejemplo, si un hombre ya está batallando con licores, es un alcohólico y el Señor le salvó, el peor lugar que quería es una cantina. O, por ejemplo, si un hombre era un adicto a los deportes y era su vida y el Señor le salvó, no prende la tele a mirar un partido de fútbol. Tú estás dando provisión para la carne. O si una persona es adicto a la pornografía y el Señor está obrando en tu vida, deja de buscar en su celular o su computadora, su tableta, lugares donde no debes.
Me explico, no hay que dar lugar, no hay que proveer. Provee para lo bueno. Hay que nutrirte con la palabra de Dios. Ve a la iglesia, busca al Señor más, júntase con gente que le va a ayudar. Hay que proveer para tu espíritu, no para la carne. Y hablaremos más de eso la semana próxima, pero esa es una manera de satisfacer los deseos de la carne. Y al no vestirse del nuevo hombre, la Biblia habla de eso, revestido del nuevo hombre. Está en Efesios, en Colosenses. Déjenme mostrarles un lugar. Mira Efesios 4, Efesios 4, 24. Y también Colosenses, pero no hay tiempo, en las notas ahí está. Pero en 4:24 de Efesios, es lo que dice. Dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, ¿qué son los versículos que más ojalá que memorizado, verdad? 2 de Corintios 5:17. De nuevo, que según está en Cristo Jesús, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, criatura. Dios nos recreó en Cristo Jesús. En Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. No es que somos salvos para buenas obras, por las obras, pero somos creados en Jesús para buenas obras. Entonces ven ustedes, al no vestirse del nuevo hombre. En otras palabras, si todo lo que veo es usted y no Cristo, usted no va a crecer. Yo quiero ver Cristo en usted. Yo quiero que ustedes vean Cristo en mí. Quiero que el mundo vea Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más ¿quién? Vive Cristo en mí. Y la gente tiene que ver menos de ti y más de Cristo en tu comportamiento, en tu vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, manejando. Algunos de ustedes manejan como carnales, ¿verdad? Si usted, ¿está pensado? A veces cuando tenemos en el carro, en la mano así, hey, somos monstruos. ¿Qué pasó? Pensé que éramos cristianos. Pues nadie sabe. El Señor sabe. Y lo peor, cuando te cortan frente a alguien, es alguien de la iglesia que te conoció muy bien. Imagina usted. Tú nunca sabes qué va a pasar. O a veces, si alguien se quedó dormido, la luz ya cambió, usted esperó tanto tiempo, la luz está verde, ahí está todavía. Y tú vas, y ves no, un piquete, un piquete nomás para que despertarle. No, tú le pegas, ¡pum! ¿Para qué? ¿Por qué? Tú eres un hijo de Dios. Son cositas así que Dios está viendo. Eso no es andar en el espíritu, es andar enojado, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, hermano, porque a todos nos ha pasado. ¿Okay? Y más, le garantizo, cuando usted tiene prisa, le toca una tortuga enfrente de usted. ¿Por qué será? ¿Cree que es accidente? ¿Es coincidencia? ¿Por casualidad? No. El Señor te quiere enseñar algo. Tal vez, mi hijo, no eres tan paciente como tú crees. ¿Verdad? Hablo por experiencia, hermanos. Entonces, no estoy señalando a nadie aquí, hermanos. ¿Ok? Hablando por experiencia. Pero después vemos aquí un conflicto entre dos poderes. Entonces tenemos que escoger, ok, ¿cuál es la opción? ¿Quiero andar en el espíritu o quiero yo satisfacer los deseos de mi carne? Ahora vemos aquí un conflicto entre dos poderes. Esa palabra conflicto se puede poner batalla, guerra, lo que tú quieres. Lucha es la misma cosa. La cosa es que hay una lucha, hay una guerra, hay un conflicto entre dos poderes dentro de cada cristiano. Cuando yo digo cristiano, hablando de los que de veras conocen a Cristo. Algunos de ustedes no hay conflicto porque no son salvos. ¿Okay? Están totalmente controlados por la carne. Pero muchos de ustedes conocen a Cristo. Y yo no digo eso para atacar a nadie, pero la verdad es la verdad. Solo los creyentes que han nacido de nuevo sienten y tienen este conflicto. Primero, hermano, la carne no significa el cuerpo. Muchos se confunden. Oh, la carne. No. El cuerpo es neutral. El cuerpo será controlado por la carne o por el espíritu. El cuerpo no es la carne. El cuerpo es un cuerpo. La carne quiere decir simplemente, es la naturaleza vieja que existía en nosotros antes de conocer a Cristo. Esa naturaleza vieja. La naturaleza
que va en contra de Dios, que nada más piensa en uno mismo, y es una naturaleza, egocéntrica. Esa es el hombre viejo, como dice también en Romanos, que el hombre viejo ya murió. Por eso el bautismo significa que la muerte del yo, del hombre viejo, y una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer que ahora vive. Por eso bautizamos por inmersión. Y capítulo 6 habla de eso en Romanos. Entonces, la carne no significa el cuerpo, sino la vieja naturaleza que existía en nosotros, que nos controlaba antes de que naciéramos de nuevo. Antes que tú conocías a Cristo, tú hacías lo que te daba la gana. Buena, mala, mediana, tú hacías lo que tú querías. Porque usted vivía bajo el control de la carne, de la naturaleza vieja. Entonces el cuerpo es neutral y será controlado por uno y el otro. Por eso dice la Biblia en Romanos, presentéis vuestros cuerpos. No dice vuestra carne, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí en Romanos 12. Entonces, tu cuerpo, el cuerpo es del Señor, el Espíritu es del Señor, nos compró por precio. Eso también está en 1 Corintios capítulo 6. Entonces, cuando un creyente es controlado, ahora, ¿qué pasa cuando un creyente es controlado por la carne? Si ves, cuando recibimos a Cristo, ahora recibimos otra naturaleza. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Ahora recibimos la naturaleza de Cristo. Hay dos naturalezas en cada cristiano. La vieja naturaleza carnal y la nueva naturaleza espiritual de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender eso. Y entonces las Escrituras refiere a un cristiano que es controlado por la carne como carnal. El cristiano que es controlado por el Espíritu es espiritual. Por eso más adelante en capítulo 6 vamos a ver en 2 o 3 semanas, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay carnales, hay espirituales dentro del pueblo de Dios. Ahora, entonces, la carne estaba, ahora tienes que entender una cosa, la carne estaba en control de tu vida, toda tu vida hasta antes que usted recibió a Cristo. ¿Recuerda de qué pasó con Isaac e Ismael? Recuerda que Ismael quedó bien, todos estaban muy contentos, no hay problema, pero apenas Isaac fue destetado y era un niño. Ismael comenzó a hablar mal y mirar mal a su hermano, insultar a su hermano, y ya iba ese problema. Mientras no estaba Isaac, Ismael estaba bien. Mientras no estaba Cristo en tu vida, y eso vamos a estudiar, Cristo en el Antiguo Testamento, en la clase de la mañana, ¿verdad? Cuando entró Cristo en tu vida, el hombre viejo ahora no está contento, y usted ahora vive en ese conflicto. Entonces, es muy importante entender eso. La carne estaba en control toda tu vida. Y ahora tú recibiste a Cristo. Tal vez 18 años, tal vez 30 años, tal vez 40 años. Pero ahora es un problema. Porque antes usted no batallaba, era un solo poder dentro de ti. La naturaleza vieja, la carne. Ahora hay dos poderes dentro de ti. El espíritu y la carne. Y no se llevan. Entonces, lo que pasa, usted mira conmigo, lo que escribió el apóstol Pablo acerca de ese conflicto que rugía en su cuerpo. En capítulo 7, mira conmigo, es lo que dice Pablo. Y Pablo era un apóstol, yo creo mucho más espiritual que nosotros. Y dice aquí entonces en capítulo 7, en el versículo 14. Pablo dice, la ley es buena, pero hermanos con la ley, yo soy el malo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora tiene una nueva naturaleza. Antes él amaba el pecado, ahora él aborrece el pecado. ¿Es lo que pasa en nosotros? Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Por ejemplo, cuando usted miente, se siente mal, usted está diciendo, la ley tiene razón,
no debo de mentir. Cuando usted roba y te sientes mal, pues la ley dice, no hurtarás. Cuando usted le falta respeto a sus padres, te siente mal, que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ven ustedes que ahora estamos comprobando que la ley es buena. El problema es que yo soy el malo. Nosotros somos los malos. Después el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La nueva naturaleza vive en nosotros todavía, queriendo tomar control de nosotros. Pero tenemos otra naturaleza. Es Cristo. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Qué frustración! Dice, yo quiero hacer el bien, tengo esa nueva naturaleza de parte de mi Dios, pero sigue accediendo y sometiéndome a la carne. Entonces dice aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Si ven ustedes el conflicto? Y eso está en cada uno de nosotros que conocemos a Cristo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo no quiero continuar porque no estoy predicando sobre Romanos, pero ven ustedes lo que está pasando. Hay dos poderes dentro de cada uno de nosotros. Al momento que tú naciste de nuevo, su vida, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. La carne que siempre tuvo control antes que tú conociste a Cristo y quiere recuperar ese control, y el Espíritu Santo que quiere tomar control de tu vida y de tu cuerpo y de tu mente y todo. Entonces ven ustedes, eso es la carne, es un conflicto. Y ahora el Espíritu Santo, ¿y qué de él? Bueno, el Espíritu Santo fue dado a los creyentes por el Padre para ayudarles a seguir a Jesús, hermanos, y también para ser más como Él en este mundo. Juan 14, 26 habla de eso. El Padre nos envió, bueno, aquel entonces iba a enviar. Y el Padre enviará el Espíritu Santo, el Consolador, pero ya hemos recibido. Cuando Él dijo eso, todavía no había muerto el Señor. Pero quiero que entiende, el Padre envió el Espíritu Santo, que es decir que ahora cada uno de sus hijos tiene dos poderes, dos fuerzas peleando. Una es la carne, el otro es el Espíritu Santo. Entonces cuando el cuerpo es neutral, es como una arma. Tienes una arma aquí, muy potente, puede matar. ¿Usted prefiere esa arma en la mano de un criminal o de un policía? ¿Ves? Y si tú llamas a la policía, ¿quiere que venga sin arma? No, tú quieres que esté armado porque hay alguien en tu casa que te va a hacer un daño. Y así es, la arma, una pistola no es mala ni buena, depende de quién la trae. El cuerpo no es malo ni bueno, depende de quién lo controla. Tú puedes usar el cuerpo para cometer adulterio, tú puedes usar el cuerpo para casarte y tener familia y alabar a Dios. Tú puedes usar tu cuerpo para emborracharse. Tú puedes usar tu cuerpo para acceder que el Espíritu Santo toma control de él. Tú puedes usar tu cuerpo para matar a alguien. Puedes usar tu cuerpo para salvar a alguien. El cuerpo es neutral. Entonces vemos aquí que el Espíritu quiere moldearnos y hacernos más parecido a Jesús. Cada vez nos está moldeando. Eso está en Romanos 8, ahí también nos está moldeando a la imagen de su Hijo, el Padre. Y Él está usando el Espíritu Santo. Entonces aquí está la cosa, y es muy importante. El Espíritu quiere moldearnos y Él quiere hacernos más como Jesús, ¿ok? Mientras la carne se opone constantemente, ¿ok?, a cualquier cambio que se acerque a Jesús. Nota palabras. Si usted comienza a orar más, la carne va a meter, no, ya tiene mucho que hacer, ya estás cansado, ya no tiene nada que decir, ya oraste 5 minutos, se acabaron las palabras y bla, bla, bla. La carne se mete. ¿Por qué? ¿Qué hacía Jesús? Él oraba. Si usted quiere
perdonar a alguien y tú sabes que debes de perdonar, estás guardando rencor. Y la carne dice, no, él lo merece, tú no vas, él te ofendió, te insultó, él no merece tu perdón. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Hey, el Padre te perdonó en Cristo Jesús, tú lo perdonas en Cristo Jesús. ¿Se ve la diferencia? ¿Tú viste la caricatura como está el diablito en un lado y tiene ángel al otro lado? Hey, haga eso, no haga eso. Bueno, es algo similar, aunque es caricatura. No es un angelito el diablo, pero es la carne y el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa en la vida de un creyente. Es una batalla, un conflicto continuo. ¿Y sabe cuándo va a acabar? No cuando tú creces en la fe, pero cuando tú mueres. ¿Okay? Cuando ya estás con el Señor. Mientras tú estás en este mundo, la carne te va a perseguir, te va a tratar de influenciar, te va a tratar de torcer el brazo. Y es una lucha continua. Por eso Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, estamos en guerra y debemos escoger lado. O vas a escoger el lado de la carne o el lado del Espíritu. Y cuando, recuerda desde el principio, no estamos hablando ahora de vicio y adulterio, aunque incluye esas cosas, pero aún en el servicio. Tú puedes servir confiando en la carne. Y cuando, ¿sabes cómo tú puedes saber? Por ejemplo, cuando tú sirves y nadie me aprecia. ¿Lo que tiene que ver que nadie te aprecia? El Señor te aprecia. Como dicen en inglés, big deal. Pues nadie me ve, nadie me aprecia. Pues, ¿qué tiene que ver? Tú no estás aquí para contentar a la gente, o tú quieres aplauso. Eres un fariseo, quieres que todos te miran. Sirve al Señor y cállate. Eso es todo lo que tienes que hacer. No anda buscando, nadie me aprecia, y yo estoy aquí, y yo estoy sirviendo. Deja de chillar y sirve al Señor. Eso es andar en el... ¿Tú has visto al Señor chillar alguna vez? Nadie se preocupa por mí, nadie me ha dado una mano. Él siguió adelante porque Él era un hombre lleno del Espíritu. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Entonces, vemos aquí, tenemos que escoger, hermanos. Entonces es una guerra y debemos escoger lado. O servimos al Señor en el Espíritu o lo vamos a servir en la carne. Y no cree que porque estás sirviendo es bueno de cualquier manera. No, hay que servir en el Espíritu, no en tu carne. Pues no entre el orgullo. Pero bueno, después vemos aquí una condición entre dos posibles condiciones. Ya hemos visto, ¿verdad?, que hay una decisión entre dos opciones. ¿Vas a andar en el Espíritu o vas a satisfacer la carne, verdad? O hay un conflicto también y tenemos que escoger el lado. O escoger el lado del Espíritu o escoger el lado de la carne. Y ahora hay una condición entre dos posibles condiciones que son resultados o productos de las primeras dos. Si tú escoges la carne, vas a tener cierta conclusión en tu vida. Si tú escoges andar en el Espíritu, vas a tener cierta conclusión en tu vida. Somos aquí primera de dos posibles condiciones, y no hay otra, nada más uno o dos. Somos seguidores esclavizados, no solo de la ley, sino también de las normas y caprichos de los hombres. ¿Tú quieres servir a la carne? Entonces tú vas a vivir una vida frustrada, sin gozo, vas a ser un amargado, mirar a todos como ojos de policía en vez de compasión. Y así es. Si usted cree que me equivoco, mira conmigo primero aquí en 4:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley como un esclavo. Por ejemplo, mira conmigo en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Y mira lo que dice. Y si usted es nuevo y no sabe cómo encontrar Colosenses, más escuche entonces. De veras, no hay problema. Pero en capítulo 2 de Colosenses, mira lo que dice Pablo. Un poquito largo, pero hay que tocarlo. Dice 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay iglesias que dicen, tiene que ser el sábado la iglesia. Son sabatistas, ¿verdad? Los testigos también. Porque
La Biblia dice que nadie te juzgue. Si quieres tener culto el lunes, lo podemos hacer. El problema es que nadie viene porque tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero el hecho es, bíblicamente, cualquier día está bien. Pero tradicionalmente, siempre la iglesia reúne los domingos porque es el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Y celebramos su resurrección todos los domingos. Después dice, todas esas cosas que la gente tiene que ser como los judíos, tiene que guardar la ley de Moisés y todas esas leyes que tenía que hacer, hermanos. Yo no quiero hasta entrar en detalles, pero por ejemplo, si una mujer tuvo un hijo, tenía que esperar 40 días para tener relaciones conyugales. Pero si era una hija, tenía que esperar 80 días para tener relaciones conyugales. Es un ejemplo que estoy dando. Hay tantas cosas. ¿Cuándo puede comer? ¿Qué no debe comer? ¿Cómo vestirse? Y esto y el otro. Y ahora eran muchas ceremonias. Y era una sombra. Era como un tipo enseñándonos acerca de Cristo. Se ve mucho de Cristo en Levítico y Deuteronomio. Entonces, y vemos aquí, ya nada de eso, dice él. Y dice entonces en capítulo 2 de Colosenses, dice versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Dios te quiere bendecir, pero si tú andas en el Espíritu, no siguiendo reglas de las denominaciones y de los legalistas, tiene que ser así. Si una mujer tiene pantalones, no, hombre, es una ramera. Hay iglesias que enseñan así. Yo digo, ¿cómo? Y hermano, ustedes pongan pantalones si quieren, no me importa. Pero el hecho es, hay iglesias que no permiten esas cosas. Que es una gloria para una mujer tener su pelo largo. Qué bonito, pero no va al salón de belleza porque si le corta un poco es pecado. Hay iglesias que creen así. O si ustedes quieren vestirse un poquito labial, no, eso es del mundo. No te visten así. ¿Cómo entonces? ¿Tienen que venir feas a la iglesia? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Okay, ahora, me explico. Y entonces es una sombra que es un tipo, era una figura. Y dice, nadie os prive de vuestro premio. Pero de todas esas cosas, dice aquí, versículo 18 y 19, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cuántas iglesias ahora están adorando ángeles, santos, María y con velas? Eso se ve cómo cambiaron las cosas. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora mire, y no haciéndose de la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Es Cristo. Yo quiero que entiendan, hermano, estas cosas pasan. Entonces vamos a ser esclavos de estas reglas y vivir vidas. Cada cosita que tú haces te miran y tú no puedes hacer eso. Hasta la música que estás escuchando. Algunos dicen, es pecado tener televisión en la casa. Pues es pecado, depende de lo que tú mires. Y hay cosas que están buenas. Pero la cosa es, el legalismo siempre quiere controlar, el legalista quiere controlar sus vidas. En otras palabras, los hombres que hacen eso quieren tomar el lugar de Dios y controlar tu vida, en vez de que tú seas controlado por el Espíritu Santo. O somos un pueblo librado que sigue voluntaria y amorosamente el Espíritu de aquel que nos libró. Si Dios quiere que le sigamos, ¿qué? Con amor y con libre albedrío. Él quiere que le sigue porque lo amas, no porque tienes que. Aunque yo siento que tengo que porque lo amo. El amor me impulsa, me hace hacerlo. Pero el hecho es, fuiste librados, no para estar otra vez en esclavitud. Pablo ya habló de eso, ya hablamos de eso. Y nosotros muchas veces como que no podemos pensar por nosotros mismos. Por eso mucha gente en el mundo quiere gobiernos socialistas y a veces comunistas porque no pueden pensar por sí mismos. Y quieren todo regalado por el gobierno. El gobierno te regala la comida, el gobierno te regala la medicina, el gobierno te regala el techo. Al fin de cuentas tú ya no tienes derechos, el gobierno te controla tu vida. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo. Poco a poco se está perdiendo la libertad. La gente tiene miedo de vivir por sí mismo. Quieren tener que alguien los cuida. Y así es en la religión también. Tiene que tener alguien que les diga cómo, porque Dios, no, yo los libré para que me buscan a mí y yo los voy a guiar cómo vivir sus vidas. Así es, hermanos. Entonces, en la conclusión de todo esto, y primero, todos deberíamos preguntarnos lo siguiente. Quiero terminar con 3 preguntas. Primero, cada uno aquí individualmente,
¿Estoy verdaderamente caminando y sirviendo a mi Señor en el Espíritu? ¿O me estoy esforzando por lograrlo en mis propias fuerzas? Piénsalo. ¿Estoy de veras, verdaderamente, caminando y sirviendo a mi Señor en el Espíritu? ¿O me estoy esforzando por lograrlo en mis propias fuerzas? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo andas tú con el Señor? Yo no puedo contestar eso. Cada uno aquí, tú eres tu propio juez. Segunda pregunta. ¿Acaso reconozco que hay un conflicto en mi cuerpo? Por lo menos, ¿reconoce lo que estoy diciendo? Que lo que dice la Biblia, que hay un conflicto en tu cuerpo, en tu vida. Que tú batallas muchas veces. Y tú te frustras con a veces tus fallas, tus fracasos. ¿Reconoces que el Espíritu Santo le está guiando? Y a veces tu carne tiene más a veces peso que el Espíritu Santo en las decisiones que usted toma. ¿Usted reconoce ese conflicto que existe dentro de ti? Porque si no, déjeme invitarle a recibir a Cristo, porque usted no tiene a Cristo. Pero si usted de veras tiene ese conflicto y usted anda incómodo y a veces siente que como hipócrita, otra vez pedir perdón a mi Dios, ya tantas veces que he fallado, me da pena. Esa es prueba que tú amas al Señor y tú le has fallado y te sientes avergonzado, mas Él te va a ayudar. Y por eso Él dice, ¿verdad? No temas porque estoy contigo, dice Él, ¿verdad? No desmayes porque soy tu Dios, te esforzaré y te ayudaré, dice Él. Él nos va a ayudar, Él nos levanta, Él nos sostiene con su diestra. Pero ahí viene eso, es muy triste. Y después, si es así, si tengo yo esa lucha, ¿qué lado controla mi vida y qué estoy haciendo al respecto? Recuerdo lo que dijo el Señor. Yo memoricé esto, deben memorizar esos versículos, hermano, porque es tan importante. Pero vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Si ves, Él es Dios de sus cuerpos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Piénsalo. Mira el Dios que tú amas, el Dios que tú adoras, el Dios que te salvó, el Dios que te sacó de la tumba, de pecado, el Dios que dice: estoy aquí por ti. ¿Qué dice Él? ¿Habrá algo muy difícil para mí? Si tú dices: yo no puedo, sí tú puedes. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces, a veces nosotros se nos olvida y el Señor mismo hace la pregunta y le dijo por medio de Jeremías: he aquí, yo soy Jehová, que yo soy el Señor. En inglés, I'm the Lord. Dios de toda carne. No hay, incluso los animales, toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Piénsalo. ¿Habrá algo que sea difícil? No. Pero si usted siempre vive en la carne, confiando en sus esfuerzos, sus decisiones, y no busca al Señor, vas a fracasar. Y recuerde su versículo y busca al Señor. Dice: Señor, no hay nada difícil para mí. Sácame de este lío, por favor. Dame la victoria contra la carne. Estoy cansado de vivir siempre bajo el dominio de la carne. Yo quiero vivir bajo tu dominio. Y Él te bendecirá. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso está en la Biblia. ¿Dónde está? No lo voy a decir. Búscalo usted, porque yo estoy cansado de estar chiflándolo de todos los versículos. ¿De dónde está? Búscalo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cree usted que si usted desea vivir en el Espíritu, que Él no te va a ayudar? ¿Cree usted? No me gusta esa petición. Yo no creo. Entonces, todo depende, ¿verdad? Pero ¿sabe? Depende de quién, de ti y de mí. ¿A quién vas a obedecer? ¿Quién seguirá? ¿La carne o el Espíritu? Si tú sigues el Espíritu, vas a cambiar y vas a ser más como Cristo cada vez. Si tú sigues la carne, vas a ser más mundano cada vez. Me da triste decirlo, pero es la verdad. Pues hay cristianos que... ¿Cómo usted cree que no hay pastores de cristianos que han caído en adulterio?
Porque, pero era un buen pastor, pero lo hizo en la carne y se cayó. Todo lo que tú haces en la carne, tarde que temprano va a caer, porque está edificando su casa bonita, su ministerio, su vida sobre la arena. Porque usted oyó y no hizo lo que dijo el Señor. ¿No es así? Vamos a poner de pies, por favor, y vamos a orar. Y después, si alguien quiere pasar, orar con tu Dios, arreglar cuentas con Él, aquí está. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Es viva y eficaz, es clara, es luz para nosotros. Y tú nos hablas con mucha claridad en tu palabra. Y Señor, tú viniste a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y Padre nuestro, te pedimos ahora, si algunos aquí, si hay alguien aquí que está sirviendo, buscándote en sus propias fuerzas, sus emociones, tal vez, o otras cosas, sus propias habilidades, pero no andan en el Espíritu. Revela su corazón, muéstrale, manifiesta la condición verdadera de su corazón. Y Padre nuestro, queremos todos ser controlados y vivir en el Espíritu. Guíanos. Y si alguien aquí ni sabe lo que estoy hablando, no tiene ese conflicto, abre sus ojos y hazle ver que necesita recibirte por medio de Cristo Jesús. Que tú quieres salvarle, tú quieres entrar en su corazón, tú quieres que él sea un hijo tuyo. Pero abre su corazón. Cualquier hombre o mujer aquí, Señor, que está dispuesta a abrir su corazón, tú dices que Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh Señor, abre corazones ahorita. Abre los ojos, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.